Buenas tardes, amigos de Diálogo Deportivo. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante donde estaremos sosteniendo un amplio conversatorio con un personaje de la crónica deportiva que sus conocimientos se expanden más allá de la misma. Con él podemos hablar de fútbol, de política, de pelota, de baloncesto, del tema social de República Dominicana e internacional. Recibamos con un fuerte aplauso al joven talentoso José Luis Mendoza. Déjame aplaudirme. Bienvenido José Luis. Gracias por esa presentación. Voy a aprovechar para aplaudirme. Como uno se acostumbra a aplaudir a los atletas, no, casi nunca tiene el chance, ¿verdad?, de hacerlo. Así que gracias, ¿verdad? Me siento muy privilegiado de estar acá. Gracias. Para nosotros es un placer tener una persona, uno de los más completos, ¿verdad?, de la crónica y de todos los periodistas. Y nada, vamos a comenzar un amplio conversatorio aquí. ¿De dónde viene José Luis Mendoza? De Asua. De Asua para el mundo. Somos compueblanos. Es Bueno. compueblano Mira de Francisca La Chapelle también. También, ¿no? Y realmente hemos Gente importante de allá. Una gran cantidad de comunicadores. Asua tiene la particularidad, siempre la gente nos pregunta de ese tema de los periodistas y del lenguaje, del habla. Asua ha sido uno de los pueblos que nunca cerró su biblioteca pública. Tuvo siempre una enorme tradición en el tema de la literatura. Las calles de Asua, fuera de los nombres comunes, todos los pueblos tienen una Duarte, una Independencia, una 27 de febrero. Pero fuera de ahí, los nombres locales casi todos son de literatos. Héctor J. Díaz, que es nuestro poeta más conocido, Bartolomé Legario Pérez, que lleva el nombre incluso de una escuela que yo estudié, Ángel Luis Novoa, que es patriarca de esa familia muy conocida en Asua, Otto Milanese. Muchos de los nombres de las calles de Asua proceden de personajes del propio pueblo y en su inmensa mayoría eran profesores que se dedicaban a la literatura. De manera que el tema del lenguaje, el tema del escrito, el tema de la búsqueda de información, yo diría que ha sido algo tradicional allá. Y me parece, para darle quizás crédito a Pequeña Patria, que hay mucho crédito de esa tradición anterior. No quiero que pase ese inicio de programa y contestando esa pregunta de dónde vengo, sin aprovechar para agradecer, porque yo estoy retornando a casa. Este es mi retorno a RNN, uno de los medios de comunicación donde empecé, RNN Telecentro, en su etapa allá en la avenida Luperón, cuando aprendí de todo. Una escuela, yo siempre digo, los medios donde uno estuvo primero, más que un medio, son su casa. Una enseñanza. Y donde uno deja mucha gente que quiere, que aprecia, encuentra más adelante en otro medio, en otra función, y se alegra de manera genuina. Un saludo, mi cariño muy especial a todo el personal de este espacio, con el que compartí no solo programas, compartí en echarme en la camioneta que traslada al personal. Yo era así mismo, yo era ese muchachito que tenía el programa a las 11:30, para que tengan una idea. Pero yo llegaba a las 8, a las 9, porque había que primero, además que había que llegar como sea, era un mundo interesante, conocer un medio, un canal por dentro, ver todo lo que se hacía, eso siempre. Yo llegué a Telecentro RNN con 10 años. 19 años. Todo lo que se aprende con 19 años. Entonces quiero sentirme muy agradecido. Para mí una entrevista muy especial por ser también aquí en este canal. ¿Cuándo sale José Luis Mendoza de Asua? Yo me traslado como muchísima gente por razones económicas. Mi madre había perdido el trabajo que tenía en la administración pública. Había trabajado muchos años en el Banco Agrícola de mi pueblo. De hecho, conoció a mi padre incluso dentro de una obra pública tan importante como el proyecto Isura, que era la presa de Sabanayegua y otras obras relacionadas a los canales de reguío. Yo nazco en Asua en 1986 y en el año 97, posterior al cambio de gobierno que hubo un año antes, entonces me mudo aquí a la ciudad capital. Vengo específicamente al sector de Los Prados. Ahí es donde ya mi adolescencia. Después paso a San Jerónimo, que es muy cerca. Y ya después de la mayoría de edad, pues me traslado hacia Santo Domingo Norte, Villa Mella, donde estuve hasta que me casé. Bien, José Luis, uno siempre tiene un referente o alguna persona que te inspira para tú desarrollarte en lo que te gusta. Sí. ¿De dónde nace esa afinidad, ese amor por la carrera de comunicación y esa dedicación a la crónica deportiva? Bueno, mira, la vocación, yo no podría ponerle fecha en qué momento nace. Probablemente de ver a mi papá siempre con el periódico en la mano, con el radio cerca. Era un hombre muy informado y siempre estaba al tanto de lo que pasaba. Y uno tiende, por eso la figura paterna es tan importante, porque a tu mamá tú lo obedeces, pero a tu padre lo imitas.
Y mi papá agarraba el periódico, el Listín, el Hoy, el Última Hora, y lo abría. ¿Y qué hacía yo? Bueno, agarraba la sección que él dejaba, la B, deportes. Y la abría también. Pero no la abría. Yo tenía el chiquitico que doblarla en 4 para poder más o menos leerla. Y ahí comienza una costumbre de sentarme en el suelo, mi papá ahí en su silla, en su mecedora, a leer el periódico. Y ahí comienza, pues, podría decirse un amor por la información. Esa vocación estuvo permanente siempre. Cuando yo salgo del bachillerato, ahí viene el conflicto. Yo le digo a mis padres que quiero ser o periodista o abogado, y decir esas dos cosas en mi casa fue decir como que yo quería asaltar, porque en mi casa tenían el concepto, no los culpo, no es algo tampoco negativo del todo, de que eran dos profesiones muy numerosas, de que las oportunidades a veces no llegan tan fácilmente. Sí. Yo no creo así, yo creo que cuando usted va a ser bueno no importa claro lo que tú te dediques, sí. Pero quizá a veces los padres, tratando de ver más allá de la curva, dicen, no, mira, es mejor tecnificarte un poco más. Entonces negociamos y entré a la Universidad de Ingeniería Industrial. Okay, ¿Qué es mi carrera? Ingeniería Industrial. Y voy al Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Yo quería estudiar en la UAS, yo no sé, como que uno siempre anda divorciado de lo que los papás quieren. Pero la autónoma, cuando yo iba a entrar en el 2002, señores, los problemas... Esa fue una etapa difícil. La instalación de la biblioteca. Sí, yo fui a tomar las charlas. Y yo me di cuenta ahí que habían innovado, ya no era piedra, que tenían la tuerca. Oh, Dios. Y bueno, al final me llevé de mi mamá, me fui a una universidad en el sector privado, pero la vida al final, señores, te jala, te vuelve a llevar a donde tú originalmente querías. 2 años después yo tengo que salir a las aulas a trabajar por razones familiares y de la salud de mi papá esencialmente. ¿Y dónde termino yo? En los medios de comunicación. Y hoy estoy trabajando, por cierto, con muchos abogados. O sea que, al final, quizás la vida lo que hizo fue reconducirme a donde yo originalmente quería estar. Esa primera oportunidad, ya vimos cómo se fue dando esa afinidad, o sea, la cercanía a los medios. ¿Cómo fue la primera oportunidad, el primer medio donde trabajó José Luis Mendoza? Esa es una pregunta interesantísima, porque yo, primero, lo de hablar de deporte, como te decía, desde muchacho, los números, los cuadernos, todavía yo los reviso a veces de mi infancia, que los conservo en la casa de mi mamá, y yo a veces me río encontrando anotaciones de lo que bateaba Bauer, Bonds. Es decir, había siempre una inclinación. Ahora bien, ¿cuándo se da la oportunidad? Interesante esa pregunta, Joel. Mira, hay un colmado en la Núñez de Cáceres, donde yo iba con mucha frecuencia cuando vivía en San Jerónimo, y me encontraba ahí con Saile Acta, un comunicador deportivo de CDN, otra persona que llegó a los deportes también de otra carrera, de la hotelería y turismo, de un profesional excelente. Él trabajaba en el debate de las 7, trabajaba en diversos espacios radiales y televisivos. Y el caso es que ahí comenzamos a encontrarnos y a hablar de baloncesto. ¿Y cuál es la clave? Que ellos discutían de baloncesto en los 80. Yo nací en el 86, yo no viví el baloncesto en los 80, pero me encanta el baloncesto en los 80. Me gusta estudiarlo, me gusta indagar. Yo tengo una fijación con la figura de Larry Bird. El equipo que me gusta en la NBA son los Celtics. Y eso me convoca a estudiar esa década donde hubo tantas cosas, tantos cambios, Michael Jordan, Barkley, el draft del 84, el draft del 86, etcétera. Y yo termino más o menos empapándome del tema y comenzamos a hablar. Y dice Saile, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás capacitado para yo invitarte a un programa. Ese espacio, que por cierto se hacía muy cerca de aquí, se llamaba Deportes en Azul, lo producía Miguel Ángel Delgado, Villillo, que había trabajado en los Tigres del Licey, por eso el programa tenía ese nombre, era socio de ese equipo. Y ellos tenían un programa de media hora en RPQ 1080M, la emisora propiedad del doctor José Pío Santana, quien siempre mi saludo, cariño y agradecimiento. Y me dice, el lunes, para que te vaya conmigo, ven al programa, porque Villillo se va a ir de vacaciones y yo creo que tú puedes durante el este de vacaciones sustituirlo. Y Joel, como si fuera cosa planificada, yo entré ese lunes y ese lunes me quedé. Villillo me dijo, mira, yo no sé quién te preparó donde tú estudiaste, pero yo creo que tú estás listo. Yo me voy de viaje, hablamos cuando yo vuelva. De salario, ese tipo de cosas, porque me iba a fijar el hombre. Y se marchó de vacaciones, me quedé ese lunes. Ya la semana, el doctor Pío Santana me había citado para integrarme al bloque Pío Deportes. Y poco a poco también, el espacio anterior a esa hora que lo producía Alberto Rodríguez, me dijo, si tú puedes llegar temprano, ven para que haga la última parte del programa conmigo. El caso es que como Almeida yo estaba participando en 2 o 3 programas y yo diría que ahí comenzó un proceso que gracias a Dios nunca se ha detenido. Excelente, excelente. ¿Qué tiempo duraste en el gran bloque Pío Deportes, por donde han pasado una generación? Una carrera universitaria fue, 4 años. 4 años. Una carrera universitaria, literalmente. Así que yo lo veo. Porque ahí se aprende. Mira, yo aprendí a controlar la consola radial, que es algo que uno dice, bueno, ¿y qué? Bueno,
tú ves la radio de otra forma. Pero es algo que tú lo Pero aprendes. claro, no, y uno comienza a entender que los medios son una estructura que no solo está compuesta por el contenido al aire. Los anuncios solventan el tema económico, hay un tema técnico que hay que aprenderlo, hay un tema del manejo de los sonidos, y aprendí donde pido incluso eso. Y esos 4 años ahí, Joel, me parece interesante la pregunta, porque es lo que tú has dicho, es una escuela donde muchos nosotros pasamos y aprendimos a qué. Primero, hacer radio de larga duración, donde usted tiene que tener material para 4 hablar. horas. Mucho contenido. Leer una pizarra de resultados es incluso una forma de educarse en la comunicación. Sí, claro. Decir primero el que está ganando, luego el que está perdiendo, luego en qué inning, parte alta, parte baja. Yo nunca me he considerado, ni fui, ni desarrollé realmente una gran inteligencia en el tema de las apuestas. No critico al que lo haga, eso es legal, es lícito. Pero, ¿qué yo hice? Yo me serví de eso para aprender, para educarme a mí mismo, para los nombres de los equipos correctamente, aprender del tema de que en ciertos horarios siempre jugaban ciertos equipos en el fútbol americano. Sí. Y bueno, no hay nada de lo que no podamos aprender. El aprendizaje más importante, además de compartir con mis compañeros y de esas largas horas en radio, Joel, es aprender a manejar el público. Mira, no, el público de por sí siempre tiene sus altas exigencias, pero el público apostador no hay nada que se le parezca. El apostador. No. Y el conocimiento que tiene del juego por el tema de la apuesta. Te da otra visión. El apostador busca ganar. No es que no disfrute del deporte, yo insisto, no se puede tampoco caricaturizar a ese segmento de público ni quitarle todas las virtudes, jamás. A veces hay quien apostando una jugada no tiene por qué considerarse ni un ludópata ni una persona con rasgos exagerados en el juego, pero a veces es su forma, señora, de pasarse 3-4 horas después de una difícil jornada de trabajo. Que usted sabe lo que en este país significa eso y de traslado. A veces es su relax. ¿Cómo se lo voy a criticar yo a un ciudadano? ¿Tú me entiendes? Más allá de que una vez, una anécdota, un amigo, Luis Miguel Castillo, que es doctor en medicina, que ha estado en la crónica, si bien ahora su oficio le impide estar a grandes rasgos, una vez lo llama un apostador y le dice, un señor, Tomate, como le decíamos, huye, dame una quinteta, que tengo aquí los cuartos del gas. Y el doctor le colgó y le dijo, vaya, eche el gas y de lo que le sobre, tú te me llamas. Porque también hay que tener un equilibrio y tú decirle a la gente que no confunda nunca una diversión, una entretención, que nunca lo confunda con un trabajo y con algo que realmente le puede y le debe producir ganancias. Eso es azar. El caso es que ahí aprendimos mucho, Joel. Yo creo que yo siempre identifico mis experiencias, Alberto en televisión, Pío en radio, más adelante Desayuno Deportivo con Wilfridito, Héctor J. Cruz, Odalí Santiago. Yo identifico muy bien ese proceso porque a cada sitio hay que ir a aprender. A cada sitio hay que ir a aprender. Eso es así. ¿Cuál es? Luis, ya digamos, tu ejemplo a seguir en la crónica y en la vida particular. Bueno, la lista es larga porque yo creo que hay mucha gente valiosa. Ha habido mucha gente valiosa alrededor de mí. Es difícil quedarme en uno o en dos. Y siento que si digo pocos, me voy a quedar a deber. Pero podría empezar diciendo que, incluso antes de hacer la crónica, siempre he admirado mucho a Kevin Cabral. Para mí es el modelo de comentarista deportivo en cuanto a la técnica. Kevin Cabral. Tiene desde el tono de voz apropiado, pasando por el trabajo, no solo la habilidad heredada. A veces uno tiene un talento heredado, pero si tú no lo pules y lo ejercitas, no se fortalece. Exactamente. Él es el perfecto ejemplo de eso. Y lo es también en el sentido de que Kevin, que es un trabajador extraordinario del sector privado, porque él tiene una carrera y tiene una capacitación que la ejerce. Él dirige, pues, participa en un tema industrial importante, muy, muy exigente. Sí. Sin embargo, saca de su tiempo para practicar su vocación y lo hace a un nivel tal que perfectamente puede ser de los mejores. Para mí es el mejor. Si me preguntan, yo soy el mejor. Para mí es el mejor comentarista deportivo dominicano. Lo digo con toda la admiración que le tengo. Pienso que Rufel Comarazán es el cronista más completo que hemos tenido. Trabajé con él 2 años y no dejé ningún día de aprender algo nuevo. Viendo a Rufel Comarazán trabajar, cómo se organizaba. Aprendí de él mucho a tener paciencia en cabina. Yo era de los que antes fácilmente una llamada me ponía a volar. Sobre todo si se debatía un tema, algo. Aprendí que al final en esto hay que
coger y dejar. Tú no vas a convencer a todo el mundo, ni te van a convencer a ti si tú no quieres. Ni vas a gustarle a todo el mundo tampoco. No, eso, oye, yo pensaba que hasta los billetes de 2.000 le gustaban a todo el mundo. Y hay gente que nada más por no contarlo se queja. Entonces, al final es cierto, tú no le vas a gustar a todo el mundo, pero todo el mundo te puede respetar. Claro. Eso sí. Eso es innegociable y se puede lograr. Se puede lograr. Sí. José Luis, ¿cómo divides tu tiempo? Tú trabajando en más de 5 medios distintos. ¿Qué haces tú como para que el tiempo te dé para todo? Yo hubo un tiempo que no dividía mi tiempo, el tiempo me dividía a mí. Mira, estando soltero en esa etapa de vida, yo no tenía límites en trabajar ninguna hora. Y lo decíamos incluso antes de entrar a nosotros al aire. Una etapa en la que tú quieres avanzar. Sí. Y yo no le critico a nadie hacer ese esfuerzo que a veces tú dices, oye, pero este muchacho no descansa. Bueno, que lo haga ahora porque después no va a poder. Sí. Y todos queremos esa etapa de la proyección. Y yo le contaba a Carlos que yo tuve una época que hacía 7 horas y pico de radio al día. Wow. Muy difícil. Trasladándote de emisora a emisora, eso genera un desgaste importante de tiempo y recursos. El tránsito. De salud. Luego uno aprende que quizá a veces menos es más, pero insisto, no le critico a nadie tener una etapa donde da el todo, busca todas las puertas abiertas, porque es como el pelotero que está en la liga menores. ¿Cómo se le va a negar a un coach a trabajar 2 horas extras? Tú quieres avanzar, sí. Tú quieres ser el próximo que suban cuando llegue esa carta y quieres ser en el que piensen cuando haya que sustituir a alguien de arriba. Entonces, yo he dicho mucho que el talento joven a veces no basta con tocar la puerta, a veces hay que darle una patada a la puerta. Y pasa a veces por hacer ese esfuerzo. ¿Cómo me divido ya ahora? Bueno, el tiempo cambió, yo me casé, tengo un hijo, hay responsabilidades que van de la mano. Las responsabilidades que ya tengo, uno trata de cumplirla ya. El tema de la puntualidad, señores, que es un gran enemigo del cronista deportivo joven a veces. Eso hay que cumplirlo religiosamente. Aprender de los mayores, de los que tienen más tiempo que uno. Y a veces preferible no aceptar quizás una oferta si uno entiende que va a chocar con otra. Quizás no chocan en horario, pero lo que te deja en medio de una cosa y otra no va a ser suficiente. Entonces, para tú no irrespetar ni al que está antes ni al que está después, entonces mejor toma una decisión. Te quedas con uno o con otro. Eso me ha pasado muchísimo. Eso me ha pasado mucho y a veces uno por inmadurez no sabe decir que no. Sí. No sabe decir que no. Es una palabra que hay que aprenderla, es difícil. Porque, y a veces una entrada también. Bueno, ni hablar de eso. Que tú lo piensas, que tú dices, oye, qué chulo sería si yo sumo los 2 cheques, wow. Pero al final, cuando tú incumples, puedes terminar perdiendo las 2 cosas. Eso es así. Y a veces hasta con los productores, eso es importante manejarlo. Hasta a veces hay un tema de fidelidad que en la vida dando esas lecciones. Y yo diría que ya lo que hay es prioridades. Prioridad A, prioridad B, qué puedo hacer fuera de A y B, a qué puedo ir una vez a la semana, a qué me puedo comprometer a nivel diario, que también es difícil. Pero siempre entendiendo que hay cosas que son innegociables. Por ejemplo, además de la familia, que como quiera uno la sacrifica, como quiera. Como quiera, sí. Porque mi esposa, a quien conocí en el estadio Quiqueya, oye, sabe más de deporte que cualquiera de nosotros, incluyendo. Oh. Mi esposa, con todo y eso, a veces dice, caramba, pero no hay un feriado que tú puedas. No hay un momento que tú puedas ir y sentarte conmigo en vez de estar del otro lado. Y bueno, eso son cosas que no son fáciles de entender. Y la otra prioridad, que no se nos olvide, y se lo doy de consejo a todos acá y a los que nos están viendo, no pongan nunca tampoco en juego su descanso. Yo en un momento me descuidé mucho con eso y lo terminé pagando con la salud. Es así. El estrés, escucha, habla del término y lo va cualquierizando, pero es realmente una puerta abierta a las enfermedades, la carga de estrés. Un enemigo silente que tú no lo notas muchas veces y cuando te das cuenta está agarrado con el estrés produce... Le baja la calidad de tu trabajo. Todo, claro. Te pone irritable, cosas que a ti generalmente no te molestan. Una persona estresada, mi hermano. Sí. De manera que le aconsejo eso, no descuide. Y después lo que te gana no te da para tú recuperar la salud. Para pagar todo eso. José Luis, ¿te enfocas o trabajas en varios deportes? Comentas varios deportes, pero ¿cuál ha sido el deporte, ya sea de tu inicio o de ahora, el que más te llama, el que tú quisieras, si tuvieras que especializarte? A mí me preguntan mucho eso, de que cuál es mi deporte favorito. Mira, nosotros vivimos en un país de béisbol. Vamos a estar claro, todos jugamos en algún momento de béisbol. Yo entré en una liga infantil, precisamente en Asua, a los 7 años, a la Liga de Miranda, al Club Los Cacheos. De manera que negar que el béisbol es nuestro deporte primario es sentarse aquí a
a decir lo que no es. Eso es innegable. En mi caso, por lo menos, debo decir que eso lo tengo claro. Ahora, yo tuve una experiencia personal en 1990, cuando tenía 8 años. El cable en Asua del señor Rafaelito Melo, que no tenía como ahora, hay un canon de cuáles canales están y cuáles no. Era una época donde el que tenía una parábola tenía un sistema de cable. Y yo pude ver el Mundial de Estados Unidos 94, entero, completo. Y un muchacho de 8 años viendo eso, tratando de entenderlo y tratando de comprender ese fenómeno en un momento donde pasaron tantas cosas interesantes, sobre todo en esa Copa del Mundo, eso marcó un antes y después. Yo de ahí en adelante me fanaticé por el fútbol, comencé a leer todo lo que podía estar a mi alcance de fútbol, puse a mis tías y tíos que venían de Estados Unidos a traerme todo el material. Yo recuerdo que el almanaque mundial, que yo lo coleccionaba. Para jugar fútbol. No solo para jugarlo, para aprenderlo. Okay. Porque mi insistencia era tratar de dominar, sobre todo de memoria, en una época en la que el Internet apenas era un sueño. Sí. Yo llegaría al Internet unos 3, 4 años después, donde en esa época uno de memoria trataba a veces de mostrarle a los amiguitos que sabía más. Y aprenderse algo tan simple como, por ejemplo, las Copas del Mundo en orden. En el 1930. Primero, los campeones. Uruguay. Italia, Uruguay, Alemania, Brasil otra vez, Inglaterra, Brasil otra vez, Alemania, Argentina, Italia, Argentina otra vez, Alemania en el 90, Brasil en el 94 y así sucesivamente. Luego las sedes. Luego los subcampeones. Sí. Wow. Casi nadie lo recuerda. Hay mucha confusión con los subcampeones. Luego los goleadores, ¿verdad? De Guillermo Stabile, Leonidas da Silva, pasando por Helmut Rahn, pasando por Sandor Kocsis, pasando por Jos Fontaine, que hizo 3 en el 58, el triple empate que hubo en el 62, Ademir Babá y otro jugador que siempre se me olvida. Es en el de Chile, bueno, Eusebio en el 66. Eso me se me ha ido olvidado. De Portugal. Gerd Müller en el 70. Con la Alemania federal y la Alemania occidental. Gregor Slato en el 74, en el 78, Kempes, así sucesivamente. Y luego aprenderse campeones, subcampeones, la sede, el goleador, el jugador más destacado, que no siempre es el goleador, sí. A veces coincide, pero no siempre. Entonces, era, insisto, un ejercicio de memoria que a uno primero le hace sentir orgulloso. Mira, yo sé tal cosa. Pero así mismo las series mundiales para atrás. Pero así mismo la Copa Libertadores. Sí. Pero así mismo la Champions. Señores, El ejercicio de memoria, que por cierto, traten muchachos jóvenes de no perderlo, con todo que la tecnología ayuda. Usa la tecnología para alimentar eso, no para suplantarlo. Claro, la tecnología hay que usarla. Y a mí, nunca tampoco se sientan al menos una vez, porque siempre hay alguien que, cuando ustedes destaquen, siempre va a haber alguien que va a querer como jalarlo por la pierna y decir, no, tú no eres tan brillante, eso es la computadora. Yo siempre le respondía a veces a quienes te dicen eso con mala fe. Yo decía, claro, porque tú en tu época no usaste máquina de escribir. Tú te negabas, tú a lápiz y carbón y tú usabas abaco, no usabas calculadora. No dejen que nunca hiera su amor propio. Claro. Tengan eso por encima. Y insisto, el ejercicio de memoria es importante para el cronista deportivo, porque nosotros le hacemos un servicio, bueno que recordemos eso, informativo, a gente que entiende que nosotros sabemos, que presupone que se sienta a verte, escucharte o a leerte, entendiendo que tú sabes. Si no sabes, que tienes las herramientas para buscar rápido. Y una vez tú haces ese ejercicio y haces de eso una rutina, pues entonces alimenta tu mente. Es que cuando te lo encuentras personal, lo primero que comienzas a preguntar. Cuando tienes tiempo de buscar. No. Vamos entonces, yo voy a tirar la primera bomba. A ver. ¿Cómo se da esa oportunidad de llegar a la Z y no solo trabajar en los deportes, sino dar ese crossover tan importante a la política y pertenecer a un espacio como el gobierno de la tarde, que la gente es un himno en todos los carros y todas las guaguas a esa hora? Bueno, mira, el señor Bienvenido Rodríguez primero es fanático del deporte. Mucha gente eso no lo sabe. Ese hombre enfermo con las Águilas Cibaeñas. A un punto que la gente no se imagina. Le gusta el baloncesto, iba mucho a ver el conjunto del Heat de Miami, sobre todo en esa combinación cuando LeBron estuvo allá. A él le gusta mucho el deporte. Luego el chance se da realmente cuando tanto el director Willy Rodríguez como dos jóvenes que están cada uno desarrollando sus carreras, Vinci Rodríguez, que está allá siempre, que dirige la emisora 94.1, que también es del grupo de GTV Radiodifusores, que es la empresa de Bienvenido Rodríguez, y Raúl Rodríguez, que es otro de los hijos de Bienvenido que vive en Estados Unidos, deciden abrirle al deporte un espacio.
Y ahí comienza una etapa con Héctor Gómez, Alberto Rodríguez, que estuvo brevemente, fue de los fundadores del espacio, Jorge Mota, que es de los fundadores también, y comienza un espacio que en principio iba a ser solo los sábados. Solo los sábados, creo que media hora, una hora. Y señor, eso gustó tanto desde que empezó, que dijeron, no, espérate, estamos tomándolo en serio. Y la producción entonces llevó la media hora antes del comentario de don Álvaro, casi nada, todo el mundo sabe lo que implica en términos de rating ese horario. La media hora antes se la cedieron a deporte. Incluso debo decir que hubo gente que hasta que se puso guapa. Este muchacho, ¿cómo está antes de Alvarito? Y ahí comenzamos ese espacio. Ahí es donde yo entro por el segundo o tercer programa. Deciden agregar un cuarto miembro. Y nos invitan, nos sentan. Yo en ese momento hacía radio de 7 a 9 en CACU 94.5. Y CACU me quedaba muy cerca de la Z. O sea, yo podía perfectamente ir esa media hora y volver a CACU. Al final, pasado poco tiempo, me hacen una oferta. Me dicen, no, mira, nosotros, como suele hacer la Z, queremos exclusividad radial, que tú estés con nosotros. Esa fue mi primera etapa en la Z. Duró un año que fue magnífico. Terminado ese año, me marché al proyecto ESPN Radio, donde duré un año y medio, donde el grupo López, don Juan López, a quien le agradezco haberme facilitado sus medios. Y ahí retorno a la Z, en el 2013, finales, donde ya en mi segunda etapa, entonces ahí contesto la segunda parte de la pregunta, siempre desde el inicio me dijeron, mira, tú vas a estar aquí, pero te estamos observando para otra cosa. Comencé primero como bateador emergente en el espacio de Voces Propias, cuando faltaba alguien estaba de viaje, con Farideh Raful, con Carmen Inver Brugal, con Yulisa Céspedes, hacer los espacios. Ya lo había hecho antes de manera accidental. Ahí estaba José Luis en el círculo de espera. Sí, y aprendí mucho. Y bueno, se comenzaron a dar los espacios y el señor Willy Rodríguez le agradezco que ha tenido siempre mucha confianza en que si le faltaba ya en esa época una pieza, en cualquiera de los horarios, me llamaba ahí. Para mí, que siempre he tenido inquietudes, que yo creo que la sociedad en general, el deporte es un ejemplo de muchas cosas, que nuestra sociedad necesita trabajo en equipo, respeto a las reglas, a la jerarquía. ¿Por qué queremos nosotros que los niños... Se ha venido escalando, ¿no? Igual deporte de hoy de hace 20 años. No, el deporte tiene una influencia en la sociedad extraordinaria, claro. Señores. Vamos a hablar de béisbol, todos los años 400, 500 familias cambian su estilo de vida por una firma. Entonces tú tienes que preguntarte radicalmente. ¿Qué puede hacer la sociedad para, en vez de que sean esa cantidad, sea mayor? De manera que yo diría que la Z ha sido en ese sentido una escuela de vida y me ha abierto puertas a desarrollarme. Yo no he dicho que no, porque entiendo también que el cronista deportivo tiene que hacer un esfuerzo porque nos respeten un poco más. A veces, ¿no? Él habla de deporte. Lo echan al menos. El cronista. Pero el deporte tiene que ver con economía, tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con inversión, tiene que ver con nacionalidades, tiene que ver la geografía, la cultura. Está implícita, tú que sabes que el fútbol tiene muchísimas expresiones políticas a veces alrededor de las fanáticas. Muchas historias. No es el cronista deportivo, en esencial el periodista deportivo, el que hace comunicación deportiva, tiene primero que estar consciente que todo tiene que ver con todo. Y luego tampoco dejar que simplemente lo limiten a ese campo. A deporte, sí. Vamos a hablar un chin de merengue. Vamos arriba. José Luis, si bien es cierto, los merengueros, diríamos, de hoy en día, son los mismos de los 70, 80. Hay muchos relevo. Dicen que está muerto el merengue. Entonces, no lo está. Está muerto el merengue. No lo ¿Quiénes los asesinaron? no está muerto, está históricamente estancado. Está estancado por, creo, varias razones. Yo soy de los que cree que el gran éxito de los años 80 y todavía la primera parte de los 90 tenía mucho que ver con que se tomaba mucha música, mucha letra sobre todo. Letra de vallenatos, baladas. Sí. Y se aprovechó, sobre todo que había una desconexión nuestra. No existía como YouTube como hoy, tú te podías dar cuenta de dónde provenía una canción. Hoy te puedes dar cuenta de dónde provenía una canción. De hecho, yo conozco muchas canciones que tú pensabas que eran originales. Mira, tú no te imaginas. Mi esposa estaba viendo una novela y dije yo, oye, pero esa canción está pegada. Hasta en Colombia. Al final yo creo que había una crisis creativa. Escribir nuevos merengues, componer nuevos merengues que se parezcan a la realidad del ciudadano de hoy es un reto. ¿Quiénes sí lo está haciendo? La música urbana. Claro. Con sus más y sus menos. Se podrá criticar cargas de contenido, se podrá criticar lo explícito que puede ser, pero es lo que más se parece a lo que la juventud está viviendo. No, pero hay otros jóvenes, por ejemplo, está el caso de Gabriel, también el Manny Cruz, que están haciendo merengue y de calidad. ¿Cómo ves ese relevo que viene el merengue? No lo tiene fácil. No es relevo. No lo tiene fácil, porque al final ellos, que son buenos artistas, incluso tienen chance de ver alguno de ellos en vivo, no están hoy obteniendo quizá la masificación que en su momento tenía un Fernando Villalona, un Wilfrido. Que el mercado está y eso les limita. Yo creo que a la larga, simplemente por un tema de acción-reacción,
tendrá que surgir una generación que esté dispuesta a no solo escribir, componer, sino hacer un ejercicio, recuerden, rentable, porque es un ejercicio empresarial. Olvídense, el que no deja beneficio termina tocando en su casa. Sí. Eso es importante que lo sepamos. Bueno, a veces uno se pone exigente con los artistas. Y recuerden que es un ejercicio de rentabilidad. El productor que invirtió lo que quiere es un retorno. Claro, ¿no? Que es un negocio. No es fácil. Yo creo que los tiempos también es bueno recordar que hicieron más económico el hecho de la música urbana, porque no necesitas una orquesta grande que viaja. La salsa, ¿verdad? La han quitado. La bachata tiene una virtud. Después del 90 para acá, hay un público que está fidelizado en la bachata. Además, la bachata, sobre todo después del fenómeno de Ventura, consiguió escalar a ciertos segmentos de la sociedad, de las clases medias altas, que quizás antes la rechazaban, como siempre ha ocurrido. El merengue fue así mismo. Y ya se quedó en el gusto, se internacionalizó. En Centroamérica la bachata gusta muchísimo. Bastante. Yo mismo me he sorprendido a veces con estar en lugares donde yo no me imaginaba que la bachata tenía, sobre todo las bachatas del Torito, además de Romeo y otros artistas dominicanos, donde tengan esa fidelización del público. ¿Cuál bachatero le gusta a usted? A mí me gusta, además de Aventura que lo mencioné, hay canciones, sobre todo los años 90, que fue una década interesante que me gustan muchísimo, bastante. De Rolín Rosendo, Teodoro Reyes. Teodoro Reyes, oye. Me gustaba muchísimo escucharlo. Y por supuesto, el hombre que le puso saco y corbata a la bachata, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerras. Claro que sí. Y Víctor musical. Claro que sí. Bien, yo quiero resaltar que en el día de hoy no pudimos realizar el segmento Acontecer Artístico, pero para el próximo fin de semana estaremos llevándole todas las incidencias del concierto de Marc Anthony que se estará realizando esta noche en el Estadio Quisqueya. Así que esperen todo eso para el próximo sábado en su programa Diálogo Deportivo y algo más. Señores, bueno, entonces ya de pie para que José Luis le dé el mensaje. El agua nos limitó un poquito, pero excelente conversatorio con nuestro colega, amigo y hermano José Luis Mendoza. Muchas gracias de verdad por disponer de un poco de su tiempo y dedicarlo aquí a nosotros. Vamos a ponerlo de pie para que envíe un mensaje a toda la juventud y entregarle algunos presentes. Costó lucha, pero vino. Claro, entonces mi hermano, aquí le tenemos algo. Marlon, déjalo tú. Me voy con las manos llenas, a tocar con los codos cuando llegue a la casa. Un placer, de verdad que sí. Mira, por aquí, este es un pequeño pozuelo personalizado. Pero bien. Cafecito. Esto no se puede mostrar, pero... Está bien. Ya no tengo que compartir el mío. Entonces aquí tenemos una línea de silicón bambú muy buena para... Pero eso es gelatina, cuestiones. Ahí tiene tratamiento, living, gotas de brillo, champú, gracias a Laboratorios Rivas. Bueno, yo voy a ver qué uso de ahí, si no se va a beneficiar Orlando Méndez, mi amigo. Con su melena. Bueno, ahí te puede usar el champú, también. el tratamiento, el living le pone cabello brillosito y la gota también. Ahí está. No me puedo quejar. Bueno. Mi mensaje a los jóvenes dominicanos. Un mensajito. Crean en ustedes. El estudio, el esfuerzo abre puertas. No crean eso de que puede llegar siendo hijo de alguien con un apellido oro, porque aquí estoy yo que precisamente no lo tengo. Hagan del trabajo y del estudio su llave para el éxito. Se puede. Con mucho esfuerzo, a veces más paciencia de la que uno cree que tiene, pero se puede. No tiene que ser en la crónica deportiva. Trate de ser bueno en lo que a usted le guste. Si usted es el mejor médico de su clase o se esfuerza por serlo, usted va a ayudar a que este país sea mejor. Cada día todos podemos poner un granito de arena. No crea que todo depende de los políticos, que es un error también de la gente. A veces las cosas pueden comenzar a mejorar por nosotros mismos como ciudadanos. Si somos los primeros que respetamos las normas, el turno de otro en la fila, en la calle, va a ser un país mejor para vivir, de verdad que sí. Una cosita que se quedó, que fue el bulto suano, la maleta suana. La primera vez que yo escuché ese chiste quería pelear. Después yo mismo me lo tomé con filosofía. La funda negra, el bulto suano. Señores, la verdad que encantado en este conversatorio. Nos vemos entonces el próximo sábado en una edición más de su programa Diálogo Deportivo y algo más.